oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias porque tu amor y misericordia permiten que estemos aquí y que nuestra vida tenga un propósito y ese propósito descansa en tu corazón, en tu voluntad. Te pedimos que allí donde nos encontramos, no solo si estamos de camino a casa o en nuestro hogar o en nuestro trabajo, sino ahí donde está nuestro corazón, las situaciones que tengamos, te pedimos, Señor, que vengas en nuestro auxilio y tomes tú el control de nuestras emociones para poder decidir a la luz del Espíritu Santo aquello que en lo que tengamos que tomar decisiones, para poder aceptar tu voluntad, para poder actuar como tú actuarías en una circunstancia específica, para poner siempre nuestro corazón y nuestra boca en tus manos antes que nuestra mente haga lo que quiera hacer, pedirte la iluminación. ¿Qué harías tú en mi lugar, Señor, con esta situación que estoy viviendo? Y también poner las situaciones de gozo, de alegría, aquellas situaciones donde hemos, a través de los dones que nos das, hemos cosechado éxitos, también ponerlas humildemente en tus manos dándote gracias, no atribuyéndonos nosotros mismos por nuestros méritos ningún logro, sino sabiendo que eres tú en nosotros y sintiéndonos felices de que hemos abierto el corazón a poder servirte, a poder amarte y a poder ayudar al mundo, porque al fin y al cabo nos mandas para ser sal y luz. Y te pedimos que nos abraces con tu abrazo paternal y que la bendición que nos has dado a través de tu madre, entregándonosla a los pies de la cruz como madre de la iglesia, sea una bendición que no desperdiciemos, sea una bendición que nuestra soberbia no impida aprovechar, porque ella no hace más que llevarnos a ti y de ella tenemos muchas enseñanzas que podemos traer a nuestra vida. Te ponemos en tus manos cada una de nuestras familias, no solo la familia que conocemos aquí, sino la que vendrá, producto de las generaciones futuras de cada uno de nosotros, para que tú, Señor, reines en sus corazones y seamos nosotros instrumentos de tu amor. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En Amén. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a finalizar este momento de oración solicitando en esta comunión de los santos, que próximamente también veremos, este ayudo de este gran santo al cual dedicamos este ministerio. Y dice así: Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido, vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad, vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enséñanos la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. Bien, hermanos, tengan Amén. todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un tema del curso de Apologética 1. Vamos a recordar brevemente lo que son las reglas del juego. A esta altura del partido espero que ya todos se las hayan aprendido, pero por si siempre queda algún hermano un poco rezagado, la recapitulamos brevemente. Lo primero es mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Yo en estos momentos lo tengo todo abierto por un momento introductorio, pero apenas estés, comience con la exposición del tema, vamos a cerrarlo todo también. Esto para evitar que se cuele algún ruido por ahí extraño, alguien gritando ahí en la casa, o nunca falta alguna motocicleta bien escandalosa que pasa a la par de nuestras casas. Lo segundo es que vamos a hacer las preguntas por el chat mientras estés hace la presentación del tema. Esto para permitirle hacer una exposición corrida o fluida, porque en algunas ocasiones puede ocurrir de que la duda que usted va a preguntar precisamente va a ser contestada como una o dos diapositivas más adelante. Entonces le vamos a permitir a usted que pueda dar una exposición corrida de todo este tema. Lo tercero es que vamos
siempre la bienvenida a la sana discusión, pero esto es una clase magistral, no es un foro. Para foro, si alguien me acuerda el domingo de abrir el chat, yo con mucho gusto lo abro. em, pero bueno, para eso dejamos el domingo cuando nos acordamos de abrirlo, ¿verdad? Por cierto, misma hora, domingo a las 9 de la mañana. Que es que alguien me acuerda, por favor. Este es. Sí, correcto. Sí. Ok, listo. Y como quinto punto ponemos que para participar en este espacio adicional que abrimos, haber escuchado el tema previamente. Si bien en algún momento la subida de la grabación se demora, porque aunque todos nosotros quisiéramos dedicarnos a tiempo completo a la evangelización, pues ciertamente tenemos que atender nuestras obligaciones seculares también. Pero ya todos los temas han sido previamente grabados de ediciones anteriores del curso de apologética y me parece que casualmente Steph es la que aparece en la gran mayoría de grabaciones precisamente sobre los temas marianos, como que tiene un monopolio por ahí. Entonces, si no la escuchan del 2023, la pueden escuchar del 2022 o 2021 o 2020. Ok. Una nota, creo que esta no aplica para el día de hoy, pero por aquello que aparezca, si en algún momento se encuentra la palabra Jehová en alguna de las presentaciones, recordar que esto no es un error propio del ministerio, sino que en algunas ocasiones, para enfatizar que una enseñanza se encuentra inclusive hasta en Biblias no católicas, porque en algún momento en esto de lo que es la defensa de la fe, nos pueden argumentar, pero es que eso es porque lo dice así su Biblia católica. Bueno, para enfatizar que una enseñanza se encuentra inclusive hasta en Biblias no católicas, utilizamos Biblias protestantes. Y si en la Biblia protestante decía Jehová, pues lo mantenemos en la presentación. Pero sí estamos claros que esto, pues la palabra Jehová ciertamente no va. Muy importante recordarles a todos, tanto a los que nos acompañan hoy en la clase presencial, en presencial entre comillas, ¿verdad? Como los que nos van a acompañar en la grabación en nuestro canal de YouTube, que el Señor Cristo Jesús, hombre también, nos llama siempre a ganar almas y no a ganar discusiones. Por tanto, con toda la autoridad que me da el Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, queda terminantemente prohibido agarrarse a bibliazos con hermanos que tal vez no creen igual que nosotros. Primera de Pedro 3:15 nos llama siempre a dar una respuesta de nuestra fe o una razón de nuestra fe, pero haciéndolo siempre con humildad y sencillez. Esto no significa que nos vamos a quedar callados, por supuesto que no, claro que sí, vamos a vender nuestra fe, pero sí hay que saber identificar muy claramente cuáles batallas ciertamente no vale la pena luchar. Recordarles que así como el Señor nos ha dado mucho, así nos va a pedir también mucho. Esto nos lo recuerda en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 48b. Y este lo va a decir Estef. Donaciones. Sí, ¿Tesorera? gracias, hermano. Sí, siempre les recordamos que el ministerio pues tiene ahí algunos gastos en el mantenimiento de la página web, sobre todo, y tenemos que cubrir dichos gastos, ¿verdad? Importante que siempre las donaciones se utilizan para eso, o bien para algún equipo. Ahorita, por ejemplo, con un videoin que no tenemos funcionando, pues esa es una parte que necesitamos solventar. Entonces, siempre si alguien tiene la posibilidad de donar, bienvenido es, porque ese es el destino de las donaciones, ¿verdad? Ustedes saben que los cursos siempre son y seguirán siendo gratuitos. Creemos en la divina providencia para poder seguir evangelizando de una manera donde no se ponga jamás nunca un precio a los cursos, pero sí decirles que si alguien puede donar, ese va a ser el destino de las donaciones. Así que ahí está para que lo puedan realizar por Simpe Móvil, es más sencillo. Nosotros llevamos un control de las ofrendas que se reciben, cuando se reciben, y se le informa a los coordinadores de curso, ¿verdad? Para que ustedes sepan que lo pueden realizar con toda libertad. Lo hacemos a nombre, bueno, ahí está, para PayPal, perdón, gracias, Guay. Ahí, PayPal, si alguien tiene posibilidad, hay hermanos de otras naciones que nos han apoyado y como le digo, ese es el fin, poder tener herramientas con las cuales seguir adelante. Así que muchas gracias a los que puedan donar
económicamente con lo que Dios les permita. Y sin olvidar, ¿verdad? Muy importante, primero que todo y antes que nada, ay, ¿qué se me hizo? Perdón. Que mucho vamos a agradecer, y así está intencionalmente en nuestro sitio web, en la parte de donaciones, que nos pueden donar una oración. Por supuesto, se agradece también la donación en ofrenda, pero de primero está una oración. Si nos donan una oración, se lo vamos a agradecer mucho, mucho, mucho. Y si a Gracias. alguien se le dificulta también hacer una donación material, además de una oración, mucho le vamos a agradecer si que ese dinero que nos iba a donar se le dificulta hacerlo, pues que utilice esa ofrenda económica para alguna obra de misericordia. Y aquí recordar que la iglesia nos enseña que tenemos distintas obras de misericordia corporales y espirituales. De hecho, nosotros nos estamos enfocando ahorita en esta primera, precisamente, enseñar al que no sabe. Entonces, nada Amén. más para hacer ese énfasis. Y sin más que decir, entonces, lo dejo contigo. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando puedan ver. Ahí se puede observar, hermanitos. Ahí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, tal vez si un hermano o una hermana nos puede decir desde el tema anterior, ¿verdad? Donde empezamos a conversar de nuestra mamita María, ¿alguien ha sentido más cercanía espiritual con ella? ¿Alguien que nos quiera confirmar o contar su experiencia? No, Perdón, voy a no cerrar el se peleen, WhatsApp. ¿verdad? Solo uno a la vez. Sí, algún hermanito o hermanita, o cómo sintieron el tema anterior a nivel de relación con Mamá María, ¿verdad? Alguien que quisiera compartirlo brevemente, pero es para nosotros saber esa experiencia. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí, em, yo me encantó mucho el tema que trabajamos sobre la maternidad de la Virgen María, porque yo soy delegado de la palabra y precisamente el domingo primero, a mí me correspondió hacer la prédica en la celebración en mi comunidad y hablé varias cosas pues sobre ello, me documenté bastante. Pero usted mencionó una frase que me encantó muchísimo, que hasta la anoté, y era cuando dijo de que esa sangre que derramó Cristo en la cruz fue tomada del cordón umbilical de la Virgen María. Sí, Eso pues a mí no se me había pasado mencionar eso y fue algo maravilloso. Yo reflexionando en eso, es cierto, decía yo. También me encantó lo que dijo de Michael Jaskin, que pidió a la iglesia pues que le permitiera llevar Eucaristía consagrada al viaje que iba a hacer, al viaje interplanetario. sí, Entre otras cosas pues muy interesantes que pudimos ver en el tema sobre la maternidad de la Virgen. perfecto. ¿Quién nos habló? Perdón que no veo. Ramón Emilio. Ramón Emilio, muchas gracias, don Ramón, por por compartirnos esto. Don Ramón, ya que nos lo dice, usted es entonces siervo de la palabra del Movimiento en Victoria, ¿verdad? En Costa Rica. Así es. Qué bendición. Nosotros también, le voy a contar, yo vi esa coincidencia, diosidencia, ¿verdad? Porque haciendo la agenda del mes de enero, en el mes de diciembre, a mí me correspondía servir el sábado en una comunidad de jóvenes en la noche con el tema María, ¿verdad? María y el camino para la inspiración para caminar, era el tema. Eh, Entonces, qué increíble, ¿verdad, Ramón? Cómo nos viene hablando el Señor de ella, no solo en apologética, sino que en Movimiento en Victoria nos abrimos el año con ella. No es casualidad, es el sí, Señor así que es. va. Sí, bendito sea el Señor y muchas gracias por compartir esta experiencia. Hermanos, el día de hoy tenemos este segundo dogma mariano, esta segunda realidad
que es la virginidad perpetua. Recordemos que los dogmas marianos siempre son para honra y gloria de Dios. Todo lo que la iglesia enseña, toda la doctrina le da la honra y gloria a nuestro Señor. Nadie aquí se va a robar el show, ningún santo, ni nadie, ni la Virgen María. Ella no es protagonista, ella es servidora, ella es canal, es esclava del Señor, porque toda enseñanza es cristocéntrica y nos lleva al lugar correcto. Así que entender hoy que vamos a explorar más y vamos a ahondar en el tema de la virginidad perpetua, nos va a permitir siempre, siempre, siempre enfocarnos en Cristo, que es nuestro fin último, ¿no? Estamos para hacer su voluntad y estamos para servirle. Así que vamos a iniciar con esta, vamos a ver aquí si me avanza y no se me porta mal, ya ahí está. Bien, ¿en qué consiste la virginidad perpetua? Cuando nosotros hablamos de esta virginidad perpetua, antes, durante y por siempre, esa palabra que le dijo el arcángel San Gabriel a la Virgen María en la Anunciación, que es haritomene en griego, que significa llena de gracia, antes, durante y por siempre. Bueno, eh, dentro de esto está que María, Madre de Dios, conservó plena y perdurablemente su virginidad, su estado en el que se encontraba al momento de la anunciación. La voluntad de Dios no transgrede nunca, no es, primero no se impone y segundo no transgrede la decisión que ella había tomado en ese momento de estar en ese momento casta, en ese momento virgen, y por lo tanto el dogma asegura, para que no exista ninguna duda de nadie, que ella fue virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Y uno diría, bueno, pero eso no es lógico, o sea, está bien, algunos dirán, bueno, sí, sí entiendo que fue virgen entonces antes del parto, pero en el parto deja de ser virgen, ya orgánicamente ella cambia y demás, y en su aparato reproductor, bueno, recordemos que en la Virgen no se cumple la lógica que nosotros conocemos, porque desde el momento en que engendra al Señor, ¿verdad? En el momento en que se encarna el Hijo de Dios en ella, ya ahí se rompen las reglas científicas que conocemos y comienza el milagro. Y el milagro, justamente un milagro, va en contra de las leyes, ¿verdad? Qué bonito es ver, a mí me encanta, me fascina escuchar a un médico que diga, no puedo explicar con la ciencia cómo esta persona sanó, o sea, no puedo, ¿verdad? O me encanta ver cómo cuando el Vaticano contrata a los científicos ateos, ¿verdad? Para que analicen el manto de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, digan, ni toda la ciencia que conozco, ni toda mi formación puede explicar el origen de la tinta que está allí en el manto de la Virgen de Guadalupe, porque no es ni de origen animal, ni vegetal, ni mineral, es de otro mundo, no hay nada en la tierra igual. O sea, me encanta ver cómo los milagros rompen las explicaciones científicas que usualmente conocemos por las leyes de la naturaleza. Y eso es porque la mano de Dios, cuando ve bien, lo hace. Y en el caso de la Virgen María, todas estas reglas ¿verdad? Comienza el milagro y entonces no se cumplen. Así que es total y absolutamente, de por sí que para Dios todo es posible, ¿verdad? Es total y absolutamente lógico pensar, como decía San Agustín, el parto de la Virgen María, traspasando desde el momento en el alumbramiento, fue como la luz que traspasa un vidrio, no lo rompe, no lo transgrede, no lo violenta, ¿verdad? Es un parto distinto. Las mujeres sabemos que con dolor pariremos los hijos por un tema producto del pecado, pero ella no ha sido ni fue nunca partícipe del pecado. Qué lindo es detenernos aquí y saber que la Virgen María antes de la Anunciación conocía del Señor por las Escrituras, por ser una familia judía que comprendía esto y tomaba en serio a Dios, oraban y ella tenía una relación con Dios de previo a la anunciación. Dios no se le va a anunciar, ¿verdad? Para este plan sin saber que ella lo podía comprender
en la línea de formación que ella tenía. Ella sabía, se espera el Mesías, el Salvador y demás. Y qué bonito es saber que antes de la Anunciación, la Virgen María estaba en comunión con Dios cuando, y por, como hablábamos la vez anterior, decide no pecar, ¿verdad? Ya cuando tiene uso de conciencia, decide no pecar y mantenerse en gracia. Por eso el arcángel San Gabriel le dice que Jaritomene, llena de gracia antes, durante y por siempre, sino que después, cuando ella recibe el anuncio del arcángel San Gabriel y sucede el acontecimiento más hermoso para el mundo, que es la llegada del Hijo de Dios, allí teniéndolo, es más, teniéndolo en el vientre, viendo crecer su vientre, sintiendo las pataditas del bebé cuando se empieza a mover más y comienza, es como decir, mamá, aquí estoy, ¿verdad? Es inexplicable la bendición de sentir a un hijo en el vientre moverse, sentir la vida que se gesta dentro sin que uno haga nada. Imagínense a la Virgen María en ese momento y luego verlo cara a cara. ¿Qué ganas va a tener de pecar? Jamás, si sabe que eso le hace daño a su hijo. Y si hay algo que una buena madre, un buen padre cuida, es no dañar a los hijos, es hacer las cosas que ellos necesiten y los hagan felices, obviamente en el marco de la moral y en el marco, en este caso, cristiano. Entonces, qué lindo es saber que la llena de gracia antes, durante y por siempre tuvo la bendición de ver a Cristo cara a cara, de tenerlo cerca, y eso desincentiva de todas maneras, quita las ganas de pecar de alguna manera, porque estás en comunión con tu Dios, con tu Señor. Por eso nosotros podemos vivir trayendo esto a nuestras vidas. Cuando estamos confesados, cuando hemos abandonado ese pecado mortal en el que hemos estado en valle de muerte, y estamos en gracia con Dios, qué gana nos da de pecar nada. Por eso, ¿por qué? Porque estamos con Él y lo queremos a Él así. Entonces, importante saber que en el Concilio de Letrán, en el año 649, el Papa San Martín I, pues es quien se encarga, ¿no?, del momento donde la Iglesia sale a aclarar y decir: dejen las herejías de que entonces María fue antes del parto virgen y después ya no y demás, porque Cristo en ella, Dios ha hecho su obra, pero Cristo en ella no ha transgredido ni siquiera su estado físico. Ella se mantiene virgen. En otras palabras, su condición, su cuerpo, el templo del Espíritu Santo, de la Virgen María, su cuerpo, no cambia su estructura, no deja de ser virgen por cumplir la voluntad del Señor, dando a luz al Hijo de Dios, a Dios mismo. María es el arca de la nueva alianza. Y hermanos, detenernos en esto es realmente conmovedor. Cuando nos imaginamos, aquí tenemos una imagen pequeñita que puede ilustrar esto, pero nosotros cuando nos imaginamos eh, a ella como arca de la nueva alianza, es porque estamos reconociendo que en ella está lo más grande del mundo, está Dios mismo, el Verbo encarnado. El arca de la antigua alianza, que contenía, el arca de la antigua alianza contenía el maná, el pan bajado del cielo, ¿verdad? Que podemos comparar con María Arca en la nueva alianza. Ya ella no contiene pan en su vientre, no contiene el maná, contiene el pan vivo bajado del cielo, ¿verdad? Cristo. El arca de la antigua alianza contenía la vara florecida de Aarón. La Virgen María contiene en su vientre, al estar embarazada, al sacerdote eterno, Cristo Jesús. Y el arca de la antigua alianza contenía las tablas de la ley. La Virgen María contiene la palabra de Dios hecha carne. Entonces, esta analogía lo que nos hace es valorar, ¿verdad?, y ver que, y aquí sí, lamentablemente, aún hoy día hay que aclararlo a personas que nos piden la aclaración, por supuesto, ¿verdad? Uno no va, como decía Waller al inicio, uno no va a discutir, aquí no es ganar discusiones, perdón, sino es evangelizar, empezando por uno mismo. Pero muchas veces, y todavía persiste, cuando algunas personas dicen que nosotros en la Iglesia Católica idolatramos la figura de María. De hecho, me pasó algo muy, muy feo en un curso hace un tiempo.
donde una de las personas participantes decía, es que, hermana, ¿podrías dejar de hablar tan bien de ella? O sea, ¿verdad? Aislémosla. Entonces, ¿por qué te molesta que hablemos de las cualidades de ella si todo está al servicio de Dios? Y más bien estamos llamados a ser como ella para poder nosotros cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces me llamaba la atención y bueno, la raíz de este comentario es porque definitivamente estaba confundida de que nosotros idolatramos a la Virgen María y no, ¿verdad? Aprovechamos para aclarar que ella es una servidora del Señor, es una esclava del Señor, pero tiene un rol protagónico que Dios le da, no porque ella lo quiera, sino porque Dios lo ve bien para que nosotros aprendamos. ¿Y quiénes somos nosotros para ignorarla? ¿O quiénes somos nosotros para sacarla del escenario y solo digo, voy a ver la cruz de Cristo y ya? Si Cristo quiso tener una madre, no es que él pierde el tiempo ahí imaginándose cosas o poniendo cosas o personas en la historia de salvación accesorias. No, todo tiene una lógica. Dios no hace algo que no tenga un significado. Así que importante. Además, a la par de ella no está sola en el pesebre, ella no está sola en la huida de Egipto, ella no está sola en la crianza de Cristo, le acompaña un hombre justo, San José, como dice Mateo 1:19. Un hombre justo que además jamás tocaría esa arca de la nueva alianza. Un hombre justo que aunque tenía otros planes de casarse con ella y pues tener una familia, diría uno, normal como nosotros los que estamos en el sacramento del matrimonio, pues resulta que estar tan cerca de Cristo ya hace que entonces se acepte el plan y José es ese centinela de la familia de Nazaret, pero ya él sabe que los planes del Señor son perfectos entre esos, que María es perpetuamente virgen y que ellos son un matrimonio especial porque no va a existir, no va a haber una intimidad conyugal normal y demás, porque ella es la siempre virgen, porque Dios ha tenido otros planes que Él ha aceptado. Y por eso es importante no olvidarnos de la figura de San José, que está allí a la par de ella, apoyándole, guiándole y como sacerdote doméstico, diría uno, del hogar de Nazaret, ¿verdad? Entonces, qué lindo es saber cuando decimos en las letanías, ¿verdad? Arca de la Nueva Alianza, bueno, entender que esa es la comparación. Entonces, el arca, viéndolo así fríamente, el arca es el contenedor, ¿verdad? De algo importante, es donde habita en su interior algo importante, en este caso, Cristo mismo, la divinidad. Así que el arca de la nueva alianza no busca robarle protagonismo a su contenido, al contrario, lo transporta, pero el arca sabe que es arca y lo que contiene es sagrado. Entonces, por eso le decimos arca de la nueva alianza, quien transporta el pan vivo bajado del cielo, al sacerdote eterno y perfecto y la palabra de Dios hecha carne, Cristo mismo. Acá vamos a ver, bueno, que la virginidad perpetua es una verdad fundada en el buen sentido cristiano. Por ejemplo, le damos como ejemplo 3 citas bíblicas. Lucas 1:35, donde dice que el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Hebreos 9:4, el arca de la alianza, completamente cubierta de oro y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón y el retoño, ¿verdad? La vara de Aarón florecida y las tablas de la alianza. Lo que acabo de explicar en la diapositiva anterior. Aquí está la cita bíblica. Y Primera de Crónicas 13:9, que al llegar, esto es un ejemplo, ¿verdad? De que lo sagrado no puede tocarse sin permiso, ¿verdad? Al llegar la era de Kidón, esto es un ejemplo donde Usa usó la mano para sostener el arca de la antigua alianza y bueno, murió, ¿verdad? Porque es sagrado, se respeta. Esto lo pueden ver, la historia más extendida en Primera de Crónicas 13, del 9 al 10, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ya lo vimos, perdón, de Quejarito Mene, y me voy a ir a las objeciones protestantes, eso es lo que significa OP que estamos viendo en pantalla. Bueno, Mateo 1:25. Esta cita bíblica, algunos que tenemos de algunas historias por ahí con hermanos no católicos, nos es muy familiar, porque entonces nos dice,
y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces, ves, Stephanie, no es real que ellos no, que la Virgen María y San José no tuvieron sus relaciones íntimas como esposos, porque mira, aquí dice Mateo 1:25 que no la conocía, conocerla es justamente eso, que tener el encuentro conyugal sexual. Bueno, no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús, o sea, después sí. Qué problema, ¿verdad? Porque la ignorancia es atrevida. Cuando uno, primero hay que recordar que la Biblia no fue escrita en español. Eso es importantísimo, porque cada idioma tiene sus alcances, particularidades, no son iguales. Y bueno, hay que empezar por allí. Pero es muy fácil traerse este argumento abajo porque hay, bueno, hay varias citas, pero vamos a poner dos más relevantes. Y en resumen, la palabra hasta en la Biblia no significa un cambio de estado, como en el lenguaje español, sí. Entonces, por ejemplo, segunda de Samuel 6:23 dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos sino hasta el día de su muerte. O sea, obviamente no va a poder tener hijos una vez fallecida ella, ¿verdad? Pero si yo tomara que la palabra hasta significa un cambio de estado, ya aquí la cita bíblica me aclara que no es así. Otra cita bíblica, Mateo 28:20, donde Jesús nos dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, entonces después que me deja botada. No, va a estar conmigo perpetuamente. Es que Él va a estar conmigo hasta el fin del mundo, pero es que si hoy fuera el fin del mundo, hasta aquí llegó el mundo y hasta aquí llegó la compañía de Él conmigo. No, jamás. Entonces, aquí es importante explicar que la palabra hasta no significa en la Biblia un cambio de estado, sino una perpetuidad o una continuación de la condición en la que se estaba. Eso por ese lado. Ahora, otra objeción protestante dice, es que, Stephanie, usted no ha leído bien la Biblia. Mateo 12:46 dice que todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre, la madre de Jesús, y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Ve, los hermanos de Jesús, que dicho sea de paso, en ningún momento de la Biblia dice los hijos de la Virgen María, nunca, ¿verdad? Eso nunca se va a encontrar. Y cuando se refieren al hijo de San José el carpintero, es solo a Jesús. No hay ninguna otra persona que diga, este es el hijo de San José el carpintero y más Jesús y es hermano. No, eso no existe. Pero entonces, a veces nos vamos en automático, y lo digo por mí cuando hace muchos años, por ignorancia y además debo aceptarlo, por pereza de agarrar en serio un curso bíblico y empezar a formarme. En mi época de juventud, de universidad, sí, muy bonito, estudiando un montón de cosas en la U y devorándome un montón de libros para el montón de exámenes, genial, y eso no está mal, pero para el tema de la fe, cero, ¿verdad? Y en ese momento empecé a practicar la fe en una iglesia evangélica y nos decían esto, y yo no sé, a mí como que se me apagaba el sentido crítico. O sea, yo en las aulas de la universidad le debatía a los profesores las cosas y todo, pero en la fe no, o sea, como que todo lo que me decían, y esto era una de las cosas que decían, sí, los hermanos de Jesús. Así es que entonces entonces María parió más hijos. Y no es así, no hay ningún fundamento para esto. Ahora lo vamos a ver más adelante con un dibujo muy claro. Pero la palabra hermanos es otra palabra bíblica que no podemos tomar como hermanos de sangre. Y para esto, dos ejemplos rápidos, ¿verdad? Uno, Génesis 13:8, donde dice, dijo pues Abraham a Lot, que no hayan disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Y ellos no son hermanos de que tienen la misma mamá, digamos, por ejemplo, ¿no? Y eso lo vemos en Génesis 11:27, donde vemos que Abraham es tío de Lot, porque los descendientes de Terac eran Terac, engendró a Abraham, a Nahor y a Harán engendró a Lot. O sea, Lot es sobrino de Abraham. Pero en Génesis 13:8 se trata, ¿verdad? Como hermanos, pero no comparten la misma mamá, sino que hermanos eran afines de un grupo, en este caso familiar, ¿verdad? Un sobrino, tío, podían ser primos y demás. Entonces, importante, ese es el tema.
que es muy fácil irse resbalado con cáscara de banano a lo que me digan y creerlo sin buscar realmente el fundamento. Vean, hermanos, si esto fuera una tesis de grado que tengo que ir a defender ante los profesores para poder culminar con éxito alguna formación académica, la pierdo. Si sostengo que Jesús tenía hermanos hijos de la Virgen María, porque no hay sustento. Y vean que no hay porque, voy a irme un poquitito aquí en el dibujo. Cuando usted toma la Biblia y comienza a leer los evangelios, que dicho sea de paso, los evangelios de cada uno relata desde su óptica, ¿verdad? El mismo relato, cada uno le pone su tinte, diría yo, ¿verdad? Enfatiza sus detalles, unos más que otros, los evangelistas. Y por ejemplo, al pie de la cruz, la Virgen María, o sea, esos supuestos hermanos de Jesús, nos damos cuenta que no son hijos de la Virgen María, sino de otras Marías, ¿verdad? Porque, voy a irme un segundito atrás, porque, por ejemplo, en Mateo 13:55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Y uno dice, Dios mío, ¿cuáles son las mamás de Santiago, José, Simón y Judas? Entonces yo vengo acá en este pequeño diagrama y me doy cuenta que la madre de Santiago y de José es María, la mujer de Cleofás. Por ejemplo, o sea, la mamá de estas personas, Santiago y José, es María, la mujer de Cleofás. Pero ahí lo vemos y ahí están las citas bíblicas donde respaldan lo que estamos comentando. Luego nos damos cuenta que la madre de los hijos de Zebedeo, que Mateo 27:56 menciona, que además le dicen que es María, la hermana de su madre, es Salomé, y ahí están las citas bíblicas. Entonces, y ojo, le llaman hermana de su madre, y es porque es afín, cercana, y una amistad también. Entonces, además, al pie de la cruz, aparte de estas dos Marías, aparte de Salomé y María, la madre de Santiago y José, está María Magdalena. Entonces, estas son las mujeres al pie de la cruz. Y cuando me devuelvo a la cita bíblica de Mateo 13:55, respondamos, ¿no es este el hijo del carpintero? Sí. ¿No se llama su madre María y sus allegados, ¿verdad? Amigos, Santiago, José, Simón y Judas, porque no son hijos biológicos de la Virgen María. Ya vimos quiénes son. Esas son las citas bíblicas donde pueden profundizar esto. Recordarles que en griego y hebreo, estas son las palabras claves que botan la teoría entonces de estar diciendo que hermanos es que comparten la misma mamá dentro de la Biblia. No necesariamente. En griego se dice adelfos, que significa familiar, hermano en la fe o ciudadano. Ajod y ajá en hebreo, que significa familiar. Entonces, importante. Además, para los judíos, las viudas, los huérfanos, población sensible, población que se protege y demás, la Virgen María, si hubiese parido más hijos, aparte de Cristo, si hubiese tenido más hijos, allí hubiesen estado al pie de la cruz con ella. Al no haberlo, vean qué interesante, Cristo Jesús, en medio de su agonía, la entrega a Juan y le dice, he ahí a tu madre. Y sabemos además que San José no estaba con ella porque ya para ese momento, no lo dice la Biblia, pero sí la tradición, que ya San José había partido a la presencia de Dios. Y no, por supuesto, este hombre justo que estábamos viendo que mencionan las escrituras hubiese estado hasta el final con ella. Si es que él aceptó la misión de Dios, por supuesto, desde que se le apareció el ángel en sueños, revelándole la voluntad de Dios. Entonces, la virginidad de María se defiende porque Cristo Jesús es el primogénito y el unigénito. Y es importante tener esto presente, ¿verdad? Bien, esta es la parte que habíamos hablado la vez anterior de la virginidad perpetua de la Virgen María. Estábamos viendo, además, y aquí les queda en la presentación, la base bíblica cuando nosotros rezamos el Dios te salve, ¿verdad? Cada una de las líneas que rezamos está respaldada con una cita bíblica. Esto es lo hermoso de nuestras oraciones porque la iglesia es iluminada por el Espíritu Santo. Voy a pasar acá, perdón, para
el tema de la Inmaculada Concepción. Permítanme, por favor. Y me avisan, por favor, si lo pueden observar. Sí. Sí, ahí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bien. Siguiendo con los dogmas, ¿verdad? Recordemos que, bueno, tenemos la maternidad divina, la virginidad perpetua. Ahora vamos a ir con los dos últimos dogmas, que es la Inmaculada Concepción y la Asunción. Esto viene en un orden cronológico porque así lo ameritó el mundo, ir aclarando las realidades de la Virgen María conforme se iban presentando las falsedades o herejías. Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción se refiere a que la Virgen María es preservada del pecado original. Y esto se da en el año 1854, ¿verdad? El Papa Pío IX. Lo celebramos el 8 de diciembre, que era lo que decíamos, que los hermanos nicaragüenses celebran lindísimo, ¿verdad? ¿Quién causa tanta alegría? La Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Entonces, vamos a profundizar en este dogma mariano. La Inmaculada Concepción, qué lindo. Vamos a ver lo que dice el dogma. Dice en una frase, María fue concebida sin pecado. Sí, a pesar de que sus padres, San Joaquín y Santa Ana, un matrimonio santo, ¿verdad? Y lleno del amor de Dios, personas de santo temor de Dios, en ese momento engendran a su hija, o sea, tienen queda embarazada Santa Ana de su hija Santa María. Si bien es cierto, la concepción de la Virgen María en el vientre de Santa Ana es una concepción que se da de forma, ahí sí, natural, con la relación sexual conyugal que los esposos tienen en el encuentro santo de la intimidad. Y ahí, o sea, hasta ahí van las leyes de la naturaleza normales, ¿verdad? Entonces, María es concebida en el vientre de su mamá de manera natural, como la especie humana lo hace. Pero hay un detalle que es importante. Para Dios no hay tiempo. Dios no está sujeto al tiempo, ¿verdad? Él está en la eternidad, fuera del tiempo. Como Dios todopoderoso sabe que su Hijo Jesús más adelante va a ofrecer el sacrificio santo de entregarse por todos nosotros y de morir por nosotros. Entonces, Dios, por los méritos de Cristo, adelanta esos méritos para poderla preservar del pecado original, porque recuerden que las mujeres transmitimos el pecado original a nuestros hijos y por eso es que los bautizamos, para borrar la huella del pecado original. Entonces el dogma dice, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, y esto por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por los fieles. ¿Ok? Entonces, qué hermoso es saber que Dios a la Virgen María le da, ¿verdad? Por los méritos de Cristo, le da esta singular gracia de ser concebida, pero que la mancha de pecado original no llegue a ella. Y esto para honra y gloria de Dios, porque por supuesto que en el vientre de la Virgen María tenía que ser un vientre santo para albergar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, qué hermoso es ver este extracto de la Bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, donde el Papa Pío IX le dice al mundo, a ver, sí, María fue concebida sin pecado original, sí, para honra y gloria de Dios, para darle un cuerpo libre de mancha desde el inicio. Ay, hermanos, qué lindo, para no permitir jamás que Satanás influya esa mancha de pecado, ¿verdad? Que proviene de la caída de Adán y Eva, no llegue a ella. Y por supuesto que aún así, aplicándole esta gracia en su concepción, siendo ella un embrión en la pancita de Santa Ana,
Ya cuando ella crece y demás y tiene uso de razón, ella conoce del Señor y con libertad decide seguirlo. Wow, esto es para realmente darnos cuenta que si Dios Todopoderoso decide actuar de esta manera, ¿quiénes somos nosotros para tomar la figura de la Virgen María y guardarla en una gaveta y decir, no, yo solamente hablo con Dios, yo no tengo intermediarios? Y sí, muy bonito lo que le pasó y todo, pero no, el Señor algo nos quiere decir a través de su figura, y el Señor nos está diciendo que definitivamente para Él ella es importante en el plan de salvación nuestra, para nosotros. Entonces, vean qué lindo ese extracto de la bula que habla del dogma. Recordemos que, bueno, esto lo hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Hablando de la caída en Génesis 3:15, la Virgen María es mencionada. Cuando a mí me preguntaron esto en una clase de apologética, yo decía, ay no, y nos decía el profesor, a ver, el profesor se llama Roger Bonilla, decía, a ver, ¿quién puede encontrar algún pasaje de Génesis donde hable de la Virgen María? Y yo, pero ¿cómo, verdad? Si la Virgen María es más adelante, ¿verdad? No en el Génesis. Y claro, aquí está. Bueno, obviamente uno no sabía y estaba aprendiendo y nunca vamos a terminar de aprender. Cuando vemos en Génesis 3:15 que Dios le dice, enemistad haré entre ti y la mujer, le dice Dios a Satanás, ¿verdad? Entre tu descendencia, Satanás, y la descendencia de ella, él te pisará la cabeza mientras tú herirás su calcañar. Ahí, esta mujer es la Virgen María, no es Eva, que era lo que explicábamos en la clase anterior. Eva ya había pecado. Entonces, ¿a cuál mujer y cuál descendencia? Entonces aquí vemos que Dios no solo a la Virgen María le permite estar llena de gracia antes, durante y por siempre, participándola de su libre albedrío, por supuesto, nunca imponiéndole nada, pero vemos cómo Dios además habla de una descendencia. Y si ya vimos que Jesús no tiene hermanos porque la Virgen no parió a ningún otro hijo más que a Cristo mismo, ¿quiénes somos la descendencia de esta mujer? Usted y yo, los hijos de la Virgen María, hijos espirituales. Qué hermoso cuando ella acepta a Juan y por ende a la iglesia a los pies de la cruz, esa otra misión de ser la madre de la iglesia, la madre de nosotros, de participar en el pastoreo de esta iglesia cuando Cristo muere y entonces se funda la iglesia católica. Hermanos, qué lindo. Qué lindo, bueno, no se funda en el momento, perdón, ella, claro, ¿verdad? Cristo le empieza en su ministerio público, ¿verdad? Y demás, pero en ese momento, cuando Cristo parte al cielo, qué especial es ver el papel que le da a ella con la iglesia. O sea, la iglesia que él funda, desde que ya sale a la luz un ministerio público, es la iglesia a la que le pide a la madre que la acompañe. Por eso la madre, nuestra iglesia, tiene en el Pentecostés a la Virgen, porque Dios así lo quiso, porque Dios quiso que aprendieran la iglesia primitiva teniendo la compañía de la Madre, Dios quería que aprendieran también de ella. Entonces nosotros, descendientes de la Virgen, estamos llamados a verla y verla como madre, la madre, y ver que, y ser nosotros orgullosos descendientes, ¿verdad? Qué interesante, porque aquí la parte fea es que obviamente Satanás también tiene descendencia, ¿verdad? Por eso aquí lo aclara Génesis, ¿verdad? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Qué interesante. Nunca, y se los digo porque uno de los mejores amigos de la familia es una persona de Dios, una persona que no es católico, es evangélico y es una persona de verdad llena de Dios que nunca habla mal de la Santísima Virgen cuando hemos tenido oportunidad de conversar del tema, porque una persona llena de Dios no puede despreciarla, no puede ni siquiera puntualizarle un error. Antes bien, admirarla mínimo y ya después convertirla en madre, ya eso sí somos solo los católicos quienes la cogemos como madre. Qué interesante, hermanos, ver esto y interesante ver cómo, por ejemplo, Juan 2:3, en el momento de la boda de Caná, detengámonos un momento a hacer una comparación y decir, si esas bodas de Caná fuera mi vida,
Qué lindo es tener cerca a la madre que esté pendiente de mis necesidades, a veces que no las veo. Porque cuando analizamos el pasaje de las bodas de Caná, los novios no se habían dado cuenta que faltaba vino, fue ella. Y por supuesto ella se dio cuenta no porque fuera clarividente, es que estaba sirviendo, ¿verdad? Que lo digan aquí las personas que sirven cuando están en la cocina y demás y se dan cuenta cómo anda el tema, uy, qué torta falta, porque el que sirve es consciente de cómo está la situación. Y ella al servir se da cuenta que falta vino. Y ella no se queda quieta, pero tampoco gira instrucciones, sino que va a donde su hijo, que es también su Dios, y le dice, no tienen vino. O sea, te traigo la necesidad, hijo, y Dios mío, las dos cosas, no tienen vino. Y ya vos sabes que, ¿verdad? Y al no haber vino, se acabó la alegría en este caso de ese momento, pero qué lindo es saber cuando llegue a ella ante Dios y le dice, un ejemplo, eh, a ver, Weiler, ayúdeme ahí con los nombres, es que no los veo, deme un par de nombres de hermanitos que estén conectados, digamos. Vamos a ver, por aquí veo a Yasmín, a Grace, Madeline, Hania, Eugenia. Yasmín, Grace y Eugenia, imagínense qué lindo, por ejemplo, para dar un ejemplo, que la Virgen María, como usted la tiene, como ella está sirviendo, intercediendo ante Dios, y la tenemos cerca y le pedimos apoyo, qué lindo es que llegue y le diga al trono de Dios, hijo, Eugenia no tiene X cosa, tiene esta necesidad. Hijo, Grace no tiene lo que ella ha pedido, que le falta esto, o que ni siquiera se ha dado cuenta que lo va a ocupar, porque además hay una inteligencia espiritual cuando se está cerca de Dios, la tienen los ángeles, claramente eso es tema de los ángeles, luego lo podríamos ver, pero qué lindo es saber que hay una intercesora y que Cristo Jesús la escucha. Si Él la escucha, Él considera sus palabras y toma decisiones con base en lo que su madre le diga. La decisión la toma Cristo, con base en su sabia voluntad, por supuesto, pero toma en cuenta la petición de la madre. Es su madre y le está llevando una petición. En este caso, en las bodas de Caná no hay vino y ella lo deja en sus manos, pero lo puso en la mesa, por así decirlo, del trono. Aquí está la necesidad del hermano Eugenio, de Grace, de Hania, de Ramón, etcétera. Aquí está. Falta esto. Están pidiendo esto. Dios Todopoderoso, hermanos, ha introducido en nuestra historia de salvación la poderosa intercesión de ella. Imagínense ustedes qué lindo entonces cuando Dios gira instrucciones, en este caso en las bodas de Caná, ¿verdad? Y ella dice, hagan lo que les diga, que es la respuesta que cuando hacemos una petición sabemos que necesitamos seguir, ¿verdad? Hacer lo que Dios nos diga. Muchas veces pedimos, Madre, Dios, ayúdame con esto, Madre, intercede por esta necesidad. Y resulta que voy a guía espiritual y me hablan clarito y no lo quiero seguir. Es que necesito hacer lo que Dios me diga. Y en este caso, en las bodas de Caná, Cristo ve bien que se multiplique el vino. No siempre la respuesta de Dios. Dios tiene tres formas de responder, ¿verdad? Positivamente, negativamente a nuestras peticiones o un sí condicionado en el sentido de que guarda silencio y esperamos a ver cuál va a ser la respuesta final, ¿verdad? Hay momentos donde uno siente, Dios mío, estoy en la espera, ¿verdad? De qué es lo que me vas a iluminar. Entonces, importante. Este pasaje no es que, ay, qué bonito, ¿verdad? Entonces hubo más vino y ya siguió el fiestón. No, no, no. Este pasaje es, qué interesante que Dios, sabiéndolo todo, sin necesidad de que ella le explique que falta vino, el bien que sabe que se va a acabar, él es Dios, la escucha y nos está enseñando que su intercesión para Él es valiosa, que lo que la madre le exponga sobre nuestras necesidades, Él no las ignora. Es una intercesión. Y es curioso que en el mundo, ¿verdad? Nosotros muchas veces hacemos uso de los contactos. Ay, alguien tiene un contacto para tal cosa, es que es más rápido porque A, B y C y necesito algo. Ay, sí, yo tengo un conocido, y todo. Y valoramos un montón eso. Pero cuando hablamos de la intercesión, no nos estamos dando cuenta que es al final tener a alguien allegado a donde necesitamos estar o llegar, que en este caso es Cristo, los santos
tienen ese privilegio de estar más cerca de Dios que nosotros. Y ella es la santa de todos los santos. ¿Cómo uno va a atreverse a ser tan soberbio de ignorarla? Jamás. Si ella es la esclava del Señor, que además es servidora de nosotros, vean qué lindo. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta que la intercesión de ella sí o sí es valioso y es un hecho. Y ahí está en las bodas de Caná. Alguien diría, bueno, en 1 Corintios dice que un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y todos mueren por estar incluidos en ellos Adán y entonces todos pecaron. Sí, en la Virgen María, repetimos, ¿verdad? Desde el principio del tema veíamos, en ella ocurren milagros que solo se le atribuyen, obviamente Dios es el creador de todos estos milagros y Dios escoge en ella la figura a quien preservar del pecado original. Entonces, importante, si por una mujer entró el pecado al mundo, por una mujer entra la redención. Aquí les dejamos unos pasajes bíblicos donde se profundiza de la caída de nuestros padres, ¿verdad? La lamentable caída, pero sí importante saber que en Génesis 3:15 está mencionada la Virgen María en la palabra la mujer de Génesis 3:15, la mujer de Juan 2:3 en las bodas de Caná, cuando le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo si no ha llegado mi hora? Esta es la mujer también al pie de la cruz, mujer, ahí a tu hijo. Es nuestra mamá, es la madre de Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que María fue concebida sin pecado original? Bueno, Isaías habla de una señal. He aquí una señal. Una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, una virgen. Y además, ok, virgen, bueno, sí, pero entonces fue virgen antes del parto. Bueno, entonces vamos a continuar. Lucas 1:28, para que quede clarísimo, antes, durante y por siempre, llena de gracia, la Madre de Dios, donde el arcángel San Gabriel le dice el quejaritomene que hablábamos anteriormente. Los planes de Dios, en los planes de Dios solamente está su unigénito, Jesucristo, y por lo tanto ella solamente tiene al Hijo de Dios, porque Dios solo tiene un hijo. Vamos, el unigénito. Vamos acá. San Irineo hace esta comparación tan linda y habla de la nueva Eva y la antigua Eva, ¿verdad? La nueva Eva es la Virgen María y la antigua Eva, pues ya sabemos, ¿verdad? Cuando se da la creación del género humano, Eva y Adán. Y hace una comparación interesante, veámosla acá, donde se menciona a Eva, que era un virgen aunque tenía esposo, ¿verdad? En el jardín del Edén, allí estaba Eva. Y María era virgen pero casada con José, desposada de San José, ¿verdad? Ya con todo listo para formar una familia. Eva fue seducida para hacer el mal, mientras María recibe la buena noticia de la verdad. A las dos se le apareció un ángel, ¿verdad? En el caso de Eva, un demonio, y en el caso de la Virgen María, el arcángel San Gabriel. Eva desobedece y María obedece. Eva causa de muerte para ella y la raza humana el pecado que comete, mientras María con su obediencia causa la salvación para ella y la raza humana, permite el plan de Dios. Ella no es salvadora, ella es portadora del Salvador del mundo, ¿verdad? Sabemos y estamos clarísimos que ella es el canal, ella es el arca, la nueva alianza, pero a quien contiene es a Dios. Ella no es otra diosa, no, para nada. Es una criatura humana, eso sí, la única que tiene la relación con Dios más fuerte como hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Y esto ninguna criatura humana lo tiene y lo tendrá. Qué lindo es ver que obviamente mientras Eva ató la libertad del hombre, qué lindo ver cómo a través de la Virgen María se libera al hombre de la atadura, se abren los cielos a través del sacrificio de Cristo, que en su momento vino del vientre de la Virgen. La desobediencia de Eva proviene de la falta de fe, como a usted y a mí nos pasa. Cuando nosotros pecamos, nos está faltando la fe, no la estamos nutriendo, estamos ahí débiles, mientras que la Virgen María, por su obediencia, ¿verdad?
fortalecida en la fe que tenía, estuvo siempre dispuesta a dar ese sí. Por eso uno sabe, esto es como, es muy obvio, pero hay que recalcarlo. Entre más pecamos, más nos estamos alejando de la gracia de Dios y por eso hay que cortar con eso la atadura del pecado para poder obedecerle al Señor estando en gracia. Al desobedecer, Eva huye de la presencia de Dios, se esconde. Eso a todos nos pasa. O sea, en el momento en que uno peca, uno busca, incluso ya no va a misa, ya no va a esto, lo otro, porque, sí, porque uno tiene conciencia y uno sabe que uno está mal. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, de no, necesito arreglarme, no quiero estar así, pero eso pasa, es automático. Desobedecemos y nos vamos alejando. Mientras que la Virgen María, al obedecer, atrae a Dios en su seno como voluntad del Padre, la obediencia. Qué lindo. Hay una canción, no sé si alguien la conoce, que se llama ¿Cómo no amarte de Alfareros? ¿Alguien la conoce, hermanos? Sino para que Wyler la cante un pedacito, guay, nada más. Vieras que no me la conozco todavía, No, ok. pero entonces Nadie, te cedo el micrófono. bueno, perfecto. No sé si algún hermano la conoce. ¿Cómo no amarte del grupo Alfareros? Buenas, No. yo sí la he escuchado, pero no como para tenerla presente, pero sí la he escuchado. Ajá. ¿La has Linda. escuchado, hermanita? Que dice, fue tu humildad la que agradó a Dios, fue tu sencillez y tu devoción, fue el siempre estar dispuesta por practicar la obediencia, encontraste gracia delante de Dios. Y es una canción hermosa porque teológicamente es correcta, donde definitivamente Dios se complace de la obediencia de la Virgen María para él hacer su voluntad. Y bueno, por una virgen de raza humana vino el pecado, pero por una virgen de raza humana entra la salvación al mundo a través del vientre de la Virgen María. Y esto es importante. A mí, en algún momento alguien me decía, ¿cómo la vamos a imitar? Y no se puede, es que ella es ella está como lejana, o sea, así como que si los santos fueran estrellas inalcanzables, ¿verdad? No, no, aquí es cuidado porque no, Dios nos pone los ejemplos de los santos justo para decirnos, vean, alguien de raza humana igual que usted, una criatura igual que usted, pudo tener estas virtudes heroicas y decidir aplastar el pecado a través de la gracia de Dios, ¿verdad? Como la Virgen. Vea, aquí hay un ejemplo. Usted también puede, yo también puedo, y por eso estamos llamados a la santidad. Para un cristiano la santidad no es opcional, es el camino, es la meta. O sea, es que sin santidad no puedo ver a Dios, porque nada imperfecto entra en la presencia de Dios, dice Apocalipsis. Y la verdad es que uno no está para ser mediocre. ¿Cuántas veces nos pulimos y hacemos las cosas súper bien en nuestros trabajos, en la universidad, en el colegio, donde sea que estemos, en nuestra casa? Que la casa, ay, es que la casa tiene que estar reluciente. Es genial, chivísima que la casa esté, ¿verdad? Impecable, pero ¿y el alma? Está igual. Así como limpio el polvo de la casa, estoy limpiando el pecado de mi alma o tengo ahí una barbaridad que hasta huele feo. Y es importante nosotros tener presente que el ejemplo de la Virgen María no es inalcanzable. El ejemplo que los santos nos dan justamente es para que tengamos esperanza, digamos, sí, ellos pudieron, yo también. Pudieron decirle a Dios a pesar de los miedos, dificultades y demás, yo también. Pudieron salir adelante en un mundo donde había persecución, la Virgen María, Herodes, cuando mandó a matar a los niños y demás. Bueno, se enfrentó a situaciones, sí, de ahí. Un cristiano sin persecución, no, no existe. O sea, siempre que usted defiende y pone a Cristo en su corazón, a alguien le va a incomodar si no tiene a Cristo en su corazón, incluso en este mundo. Muchas veces hay lugares donde uno le dicen, bueno, tenga cuidado que lo que vaya a hablar no tenga un tinte religioso que haga problema. No, no, tranquilo, voy a guardar la ecuanimidad, pero cuando me pregunten, yo soy creyente y nunca voy a tapar esto en ningún ambiente, ni profesional, ni laboral, ni nada. Soy creyente, ¿verdad? Y cuando necesite hacer uso de esa aclaración, lo haré, ¿verdad? Entonces es importante saber que la Virgen a nosotros nos alienta, es una mentora que nos da a nosotros el ejemplo de que seguir la voluntad de Dios es lo mejor.
Nada más va a ser lo mejor, nada más que seguir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por último, el dogma de la asunción en cuerpo y alma, que lo que dice es que ella fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Este dogma cierra el capítulo de dogmas marianos. De momento, ¿verdad? Puede ser que en otro momento la iglesia aclare alguna otra herejía que pues por ahí salga y demás, pero de momento estos son los 4 dogmas que nuestra iglesia habla sobre nuestra madre, la madre de Dios, y elevada en cuerpo y alma al cielo. ¿Y por qué? Ah, porque entonces se creía que no, que por ahí estaba la tumba, que su cuerpo se corrompió allí y demás, como lo normal, ¿verdad? Y demás, pero vamos a darnos cuenta que en 1950 el Papa Pío XII, el 1 de noviembre, dice lo siguiente, ven qué lindo. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces, oraciones, ¿verdad? Y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado su curso de vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Aquí no quedaron sus restos mortales, porque así como por obra y gracia Dios, sabiendo que su Hijo Redentor va a vencer la muerte en la cruz, toma esos méritos y los aplica en el vientre de Santa Ana, esposa de San Joaquín, para la Virgen María que fuera concebida sin pecado. Además, toma también los méritos para que su cuerpo esté libre de la corrupción que es producto del pecado y la muerte. La muerte es producto del pecado, ¿verdad? Es consecuencia. Y por lo tanto, en cuerpo y alma, ese hermoso repositorio del Espíritu Santo, que es el cuerpo de la Virgen María y su alma, no quedan en este mundo, hermanos. Sube y ella es asunta al cielo. Ser asunta es ser elevada. Ser ascendido es subir por capacidad propia, que eso solo lo hizo Jesús. Él ascendió a los cielos porque Él es Dios. No necesita que nadie lo lleve, sino él solo sube porque Él es todopoderoso. Entonces, muy diferente es ascender que ser asunto, ¿verdad? Y en este caso, ella es elevada por Dios en cuerpo y alma a la gloria de Dios para participar de la resurrección, ¿verdad? A la cual usted y yo tenemos la esperanza de llegar, que es la resurrección de los muertos y la vida eterna. Entonces, qué lindo que en ella se cumple las promesas que un cristiano tiene en su corazón como esperanza. En un mundo donde vemos que, ay, Dios mío, encender las noticias es tan duro, a veces hay días donde uno dice, hoy no las voy a ver porque tal vez ando más sensible y de verdad estamos en un mundo complicado. Qué lindo es saber que tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y aunque muramos acá, nos vamos a encontrar en la presencia del Señor y algún día primero en el juicio personal y luego en el juicio universal. Por eso es importante cuidar nuestro cuerpo, porque va a transfigurarse en el día final y, y es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo tiene mi alma y cuerpo y alma son uno solo. No puedo ¿verdad? Usar a mi cuerpo para cosas que no sean, eh, pues, dentro de la ley de Dios, porque a Él lo tengo que respetar, porque además sé que cuerpo y alma conforman al ser humano, el cristiano, y en algún momento me uniré de nuevo con mi cuerpo transfigurado para alabar al Señor como criatura que soy humana. A diferencia de los ángeles, que los ángeles nunca solo en ciertas ocasiones y de una manera para hacerse visible a los hombres, pero ellos no son portadores de cuerpo, nosotros sí. Entonces, como la Virgen María, su bendita alma estaba dentro de ese cuerpo de ella como criatura que es
Dios decide tomarla y llevarla al cielo. No queda aquí sus restos participando de la corrupción de la muerte. María fue asunta al cielo por acción de Dios Todopoderoso, ya que por ella misma hubiese sido imposible. Recuerden que como criatura humana somos dependientes de la acción de Dios en nosotros. Y el Papa Juan Pablo II aquí sí es muy lindo, porque aquí hay personas que dicen, bueno, murió o se durmió, ¿verdad? Ya profundizando un poquito más, está bien, ¿qué pasó al final de sus días? Ay, pero el Papa Juan Pablo II, en una de sus catequesis explica esto, ven qué lindo. El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte, ¿verdad? Entonces, les voy a leer esta primera parte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al final del mundo, para María se adelantó, ¿verdad? Entonces, para María, la glorificación de su cuerpo se anticipa por singular privilegio. Esto nos lo explica el Papa Juan Pablo II. Y si se murió o se durmió, el dogma no lo aclara. O sea, el dogma no dice si ella quedó en un sueño profundo o ahí ¿verdad? Dejó sus funciones vitales, ¿cómo fue, verdad? Ese momento no lo aclara. San Francisco de Sales, nuestro patrono, considera que la muerte de María se produjo como un ímpetu de amor. En el Tratado del Amor de Dios habla de una muerte en el amor, a causa del amor y por amor. Esto lo pueden profundizar en el Tratado de Amor de Dios y ahí vienen las referencias, ¿verdad? Ya queriendo estar con su hijo plenamente, o sea, ya, ¿verdad? Esto es lo que San Francisco de Sales dice, una muerte por amor a su amado, por el anhelo de estar ya con él. Y Juan Pablo II aclara aún más el punto. Y dice, cualquiera que haya sido el hecho orgánico y biológico, que desde el punto de vista físico le haya producido la muerte, puede decirse, vean qué lindo, hermanos, que en el tránsito de esta vida a la otra, fue para ella madurar en la gloria, de modo que nunca mejor que en este caso la muerte pudo concebirse como una dormición y por el anhelo de participar con su hijo en la vida eterna. Definitivamente, sabiendo que la Virgen María es criatura humana, una criatura humana que dejó a Dios actuar en ella, ¿se imaginan ustedes el amor tan grande que le pudo desarrollar al Señor como para decir, ya quiero estar y participar contigo en el cielo? Pero tuvo que esperar después de la muerte. Tuvo que esperar varios años. Se cree que ella ya anciana, más o menos de 80 años, no se tiene el dato exacto, ya pasó el tránsito de esta vida al cielo. Acompañó a la iglesia en todo ese tiempo. Dios le da a ella esa misión dura porque tuvo que definitivamente valerse del Espíritu Santo para manejar el duelo que tenía en ese momento, aún sabiendo la esperanza de la vida eterna. Ella sufrió, por supuesto, la muerte de su hijo y cómo fue la muerte, ¿verdad? Que no fue una muerte para nada bonita. Bueno, ninguna muerte, dicen por ahí, es bonita, pero esta fue muy violenta. A Cristo lo torturaron, se cree que él estaba en la cruz con su carne expuesta, irreconocible prácticamente, fue un momento duro y sin embargo saber que ella toma las fuerzas que solo pueden venir de Dios para acompañar a la iglesia, orar por la iglesia y ser mentora para la iglesia en el sentido de, me imagino los apóstoles viéndole y diciendo, wow, ella deja que el Espíritu Santo actúe en ella, aprendamos de ella nosotros. Ella es la Virgen, mujer del Pentecostés. Ella es la madre que cumplió una misión post muerte física de Cristo y post resurrección de Cristo aquí en la tierra. El Señor decide llevársela en cuerpo y alma para que se adelanten los méritos de Cristo en la cruz y participe ella anticipadamente de la resurrección de la carne y de la vida eterna. Por eso no existe una tumba con los restos de María, ¿verdad? Ni nada, porque este es el último dogma que se proclama para que nosotros estemos claros. El señor Garriet, ilustre mariólogo es el que estudia a la Virgen María, ¿verdad? ¿Cómo es el otro? El de San José, Josefología es la de San José, Mariología es de la Virgen, pero el señor Garriet nos describe más detalles sobre la vida y dormición de la Madre de Dios y dice, María murió sin dolor. Esto es una percepción, como les digo, de un mariólogo, ¿verdad? Porque el dogma no aclara exactamente detalles, pero ven qué linda esta reflexión.
María murió sin dolor porque vivió sin placer, sin temor, porque vivió sin pecado, sin sentimiento porque vivió sin apego terrenal. Su muerte fue semejante al declinar de una hermosa tarde, como un sueño dulce y apacible. Era menos el fin de una vida que la aurora de una existencia mejor. Para designarla, la Iglesia encontró una palabra encantadora. La llama sueño o dormición de la Virgen. Cuando ustedes escuchen esa expresión, la dormición de la Virgen o sueño de la Virgen es cuando ella parte de este mundo a la presencia de Dios. ¿Y por qué es importante que recordemos y profundicemos esto? Porque dice el catecismo, por ejemplo, que la asunción de la Santísima Virgen nos da esperanza, hermanos, constituye la participación singular en la resurrección de su Hijo y anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Entonces, aquí además, bueno, por temas de tiempo voy a ponerles acá a mencionarles que tenemos otros ejemplos de asunciones y ahí van a ver las citas bíblicas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, la asunción de Elías en un carro de fuego en Segunda de Reyes o la asunción de Enoc en Hebreos 11:5 para que ustedes lo puedan posteriormente ver, ¿verdad? Y perdón, en Apocalipsis 12:14, donde se habla también de la mujer del Apocalipsis se refiere a ella, y el dragón sabemos que se refiere a la serpiente del Génesis que creció ya y es un dragón en Apocalipsis, pero sabemos que es el demonio. Entonces, vienen algunas citas bíblicas para sustentar esta asunción. Y en Apocalipsis 11, me encanta esta cita, dice, cuando se abrió el santuario de Dios y apareció el arca de su alianza en el santuario y se produjeron relámpagos y truenos y temblor en la tierra. Recordemos, el arca es el objeto que porta a Dios, ¿verdad? Lo sagrado, en este caso la Virgen María. Ahí vienen, como les digo, muchas más que pusimos en esta presentación para que ustedes lo puedan estudiar. Perdón, y con esto terminamos y cerramos el último dogma mariano, que es la Asunción. Wilder, adelante, no sé si hay alguna consulta en el chat o si alguien quiere evacuar alguna duda. Pues vieras que de momento consultas no he visto, pero sí he visto varios comentarios en donde algunos hermanos nos han externado que pues, les ha encantado mucho la ponencia de hoy. Yo personalmente te iba a nada más agregar una cita más al repertorio que ya tienes. Sí. Es que esta famosa palabra hasta ha sido bastante peculiar. Entonces, para agregarte ahí, como te decía, al repertorio que tienes, voy a agregarte Filipenses capítulo 2, versículo 8. Porque siempre con este problema de la palabra hasta, pues Filipenses 2, 8 nos dice que, dice más o menos así, Cristo al hacerse hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, nuevamente, si no entendemos que hasta significa un cambio de condición, significaría que Cristo después de la muerte ya no fue obediente al Padre. Qué Sí. problema, ¿verdad? Ujú. Filipenses En 2:8, ¿verdad? Es que aquí no ajá, puedo modificarlo, pero lo voy a hacer. no te preocupes. Sí. Muchas gracias, Guay. Ujú. Lo voy a anotar. Pura pura vida. Y sí, como te digo, preguntas no he visto, pero sí he visto varios comentarios. Entonces, más bien abrimos el espacio, si algún hermano quiere hacer alguna duda, pregunta, comentario, que te gusta abrir el micrófono y compartirnos. Sí, yo solo comentar que en el documento del tránsito María de verdad, no es un documento de la iglesia que aparece en la Biblia, pero sí es un documento muy maravilloso en donde nos describe también cómo fue la muerte de la Virgen María. Me encanta de que dice de que todos los apóstoles se reunieron, incluso vino Jesús, dice, en una nube, para el momento en que ella iba, estaba en agonía, pues, y se la llevó al cielo. Entonces, este es un documento de ayuda porque también nos puede ayudar a reflexionar un poco. Claro que sí. Muchas gracias, hermano. Claro, perfecto. Excelente.
No sé si ustedes han notado que cada vez que Steph habla sobre la Virgen María se le salen algunas lágrimas. Sí. Créame que yo que he tenido la oportunidad de escucharla en varios cursos, en todos ocurre. Sí. No lo puedo evitar, perdón. Es que siempre me conmueve, como el ejemplo de ella, de verdad. Sí, bueno, Yo he pensado que entre madres se entienden. sí. Bueno, si no hubiera entonces ninguna duda, pregunta, comentario, si alguien me recuerda, por favor, el domingo abrir el chat, con mucho gusto lo abrimos. Solo que como les comentaba al inicio, a veces por estar atendiendo nuestras obligaciones seculares, si hay algunas cosas se nos olvidan. Más comprendan que ya yo estoy en el cuarto piso, entonces ya a partir del cuarto piso todo empieza a fallar. No, Si no hubiera yo también, ninguna... lo acompaño en Pero el bueno que cuarto. estás en el tercer piso todavía. No, ya en el cuarto. Acabo de llegar. Ah, ok. Sí. Ah, ok. Bienvenida. Bueno, si no Perfecto. hubiera ninguna otra duda, pregunta, comentario, tal vez la hermana Grace nos pueda colaborar con la oración de cierre. Hermana Grace. Sí, claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te alabo, te bendigo y te glorifico. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de volvernos a reunir para saber más de tu madre, Señor. Esa madre que dijo sí a Dios. Esa madre que es nuestra madre y por medio de María se llega más rápido a ti. Gracias, Señor, por los que hicieron posible, los facilitadores, el grupo este de apologética, que con tanto amor sacan ese rato de, de las muchas cosas que tienen que hacer, porque la compañera Stephanie ya nos dijo, tiene varios hijos, bastante hijitos y un esposito. Imagínense que, pues que el Señor le pague de verdad ese amor, porque ahí se siente, porque donde yo la oigo a ella, yo siento el amor que le tiene a Mamá María. Bueno, y por supuesto que a Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos contagia todo eso tan lindo. Entonces, Señor, gracias, gracias por estos regalos que nos das, porque desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor, son solos regalos, regalos, a veces unos regalos eh, pues bonitos, otros un poquillo que no nos gusta mucho, pero en fin, eh, Señor, siempre tenemos la solución para, pues, para afrontar esas que no nos gustan mucho, Señor, pero muy agradecida y gracias, Señor, por estas personas y por todos los compañeros que se lograron, pues, conectar y por los que no, también, Señor, y esperamos que podamos conectarnos de hoy en 8. Gracias, Padre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Grace. A lo que Grace nos decía, nos compartió en la oración, yo personalmente quisiera pedirles, como entre hermanos nos ayudamos, que nos puedan ayudar también con la oración, porque un hermano del ministerio hace pocos días se estrenó como padre de un hijo nacido. Es que antes era papá de un hijo que estaba por nacer. Hace poco se estrenó como papá de un hijo que ya nació, pero hoy nos estaba comentando precisamente que en las próximas 24 horas su hijo recién nacido, que está de días, va a estar en una fototerapia porque tiene muy alta la bilirrubina. Entonces, si nos pueden apoyar en orando por José Darío, se lo vamos a agradecer muchísimo. Steph, Claro, con mucho gusto. nos compartes qué Sí, es el tema de la próxima semana. Con sí, la sí. próxima semana esperamos el bloque mariano. Ay, sí. Bueno, hermanos, la próxima semana, si Dios quiere, vamos a aprender o a repasar para quienes ya conocen bases de vanas repeticiones, ¿verdad? Porque muchas veces se indica, no, es que usted hace oraciones de vanas repeticiones y eso no está bien ante Dios. No, vamos a ver, ¿realmente son vanas repeticiones? Lo que hacemos cuando oramos ya oraciones que están estructuradas y demás.
vamos a profundizar ese tema si el Señor lo permite. Especialmente con una que es siempre el blanco de ataques, el Santo Rosario, que es que Ay, qué repetidera esa de los católicos. ujú, ujú. Así es, correcto. Entonces Entonces, vamos a aprender a repasar que eso no es así, ¿verdad? No son vanas repeticiones, sino que para el Señor es agradable y por qué vamos a verlo. Así es. perfecto. Si no hubiera más que decir, entonces de parte del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, muchísimas gracias por acompañarnos. Si el Señor nos lo permite, nos volvemos a encontrar la próxima semana a las 7 de la noche, hora de Costa Rica. O si hubiera algún inconveniente por ahí, pues nos dan unos minutitos nada más. Que tengan todos muy buenas y santas noches. Que el Señor me los acompañe. Hasta luego. Bendiciones. Amén. Chao. Igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que Dios los acompañe. Amén. Buenas noches.